El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica tiene el agrado de compartir con ustedes el webinar, Lanzamiento y capacitación de las guías de actuación profesional. Expositores invitados, doctora Tatiana Cruz y doctor Sebastián Villalobos. Sean bienvenidos. Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas, público en general. El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a este webinar que es llamado, que hace referencia al lanzamiento y capacitación de las guías de actuación profesional sobre servicios farmacéuticos en inmunización y cadena de frío. Estas guías nacen o son producto de un proyecto generado a partir del periodo 2021-2023 que el colegio ejecutó, llamado Desarrollo de Servicios Farmacéuticos en Inmunización desde la Farmacia de Comunidad, contribuyendo a la salud pública de Costa Rica. Les recordamos como aspectos logísticos que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas del Zoom o bien en el chat también de la herramienta Zoom. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestros expositores del día de hoy, la doctora Tatiana Cruz, quien es farmacéutica del Centro de Investigación de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica, es docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y además es investigadora del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, el INIFAR de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña el doctor Sebastián Villalobos, quien es farmacéutico e investigador del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, INIFAR, de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos, doctor Villalobos, doctora Cruz, muchas gracias por la anuencia y bueno, ellos son los autores, ¿verdad?, de estas guías y bueno, los dejo con ellos para que puedan contarles y puedan también presentarles en qué consisten estas guías, que serán pues un recurso muy valioso para nuestro gremio de farmacia asistencial. Adelante. Muy buenas noches. Me gustaría aclarar, porque hasta ahorita que estoy viendo la diapositiva estoy pensando en esto, que escribí en esta presentación el nombre de los expositores, perdón, que sí es cierto, es el doctor Sebastián Villalobos y mi persona, pero para el proceso de ejecución de las guías también estuvo trabajando en el equipo la doctora Karen Kenton, y hasta ahorita estoy pensando que a la hora de desarrollar la presentación escribimos el nombre de los expositores, y la doctora no nos puede acompañar el día de hoy porque le chocaba el horario con una clase de la maestría que está llevando. Entonces, nada más para hacer de su conocimiento que estamos muy agradecidos de contar con este espacio, poderles comunicar qué son estas guías, de qué tratan. Nosotros estuvimos trabajando en este proyecto en equipo, como aclaro, también forma parte del equipo la doctora Karen Kenton. Sin embargo, en la presentación puse nada más el nombre del doctor Villalobos y mi persona para efectos de la, de que somos los expositores, ¿verdad? Y el doctor Villalobos, si gusta, puede proceder con la presentación. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias. Como dice la doctora Tatiana Cruz, nosotros somos los creadores de estas guías que les vamos a presentar el día de hoy. Son dos guías, nos dividimos la exposición entre la doctora Cruz y mi persona. Entonces la doctora Cruz va a iniciar hablando sobre la primera guía y yo finalizaría con con la guía de cadena de frío. Muchas gracias. Una vez aclarados estos puntos, vamos a dar inicio. Vamos a hablar el día de hoy sobre las guías de actuación profesional, sobre servicios farmacéuticos en inmunización y cadena de frío. Para tocar estos documentos o hablar sobre ellos, vamos a tener unos puntos guía. Vamos a tener una ligera introducción, ver de dónde es que nacen estos documentos, cómo es que se llevó a cabo esa metodología para crear los documentos. Vamos a hablar un poco de cada uno de los documentos, cada una de las guías, y finalmente estaremos abarcando lo que serían las conclusiones y recomendaciones. Como parte de la introducción, ya bien les mencionaba el doctor Villalobos, vamos a tocar todo lo que sería servicios farmacéuticos e inmunización en una de las guías,
y la otra guía abarca lo que sería buenas prácticas en cadena de frío. ¿Cómo es que nacen estos documentos? Ya bien lo mencionaba también la doctora Quesada al inicio. Hay un proyecto que se llama Desarrollo de Servicios Farmacéuticos en Inmunización desde Farmacia de Comunidad, contribuyendo a la salud pública en Costa Rica. Y resulta ser que como antecedente, tanto Foro Farmacéutico de las Américas, en alianza con el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y el Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED, que es también donde llevo parte de mi jornada laboral, hicieron o se creó o creamos un documento que se llama Servicios Farmacéuticos en Inmunización, Aportes, Experiencias e Implementación en la región de las Américas. Este es un documento técnico que ustedes también pueden consultar en línea y esto brinda un antecedente en donde se identifican ciertas necesidades. También ya por su parte el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica había identificado ciertas necesidades. El documento llega a redondear esto y justamente desde el 2021 hasta el 2023 se abarca en este proyecto que mencionaba la doctora Quesada al inicio, lo que es el contacto para la creación de estos instrumentos. Si bien es cierto, por ejemplo, el de buenas prácticas en cadena de frío ya tenía un precedente de otros documentos que se habían elaborado desde el Colegio de Farmacéuticos. La otra guía, que es sobre servicios farmacéuticos y inmunización, puede plasmar actividades, o mejor dicho, sí plasma actividades que ya se han venido realizando desde el quehacer de los regentes de farmacia de comunidad. Sin embargo, no existía un documento que fuese algo sistemático, en orden, con puntos ya con evidencia documentada, de consejos, de indicadores, de seguimiento, de qué es lo que se hace, cómo se debería hacer, y eso es un poco lo que vamos a ir viendo. Entonces, de esta necesidad de estandarización también es que surge el nacimiento de estas guías. En cuanto a la metodología, les voy a explicar que este proceso fue abarcado desde el desarrollo de las guías, que es el documento o los documentos que vamos a socializar esta noche con ustedes, pero también se incluyó un plan de capacitación. En este plan de capacitación la idea es, o fue mejor dicho, reflejar una metodología bajo la cual se pudiese divulgar estos documentos y no solo divulgar, sino también capacitar estos documentos. Entonces, estuvo el desarrollo de los documentos como tal, el plan de capacitación y además la validación, ¿verdad? Ya como bien sabrán, todo proceso que se crea, todo este proceso creativo también lleva al lado una evaluación y ese tipo de evaluación se llama validación porque lo que se busca justamente es en un grupo representando la población meta, en este grupo, verificar si la información se entiende, verificar si hay algo que haya quedado por fuera, verificar qué puntos de mejora se tiene en el producto. Y justamente el desarrollo metodológico no solamente contemplaba el desarrollo de las guías, sino también cómo se iba a capacitar en esto y también este proceso de validación. La validación, les comento, que se llevó a cabo basándonos en un instrumento que se utiliza para evaluación de guías de práctica clínica llamado AGRI2. Ya esto se encuentra más que publicado y conocido, entonces lo que hicimos fue combinar lo que se recomienda evaluar en este instrumento junto con los estándares del Colegio de Farmacéuticos. Y de ahí se aplicó a un grupo de farmacéuticos, más o menos eran inicialmente un grupo de 15 farmacéuticos y lo que se obtuvo en respuestas fueron 9 respuestas. Sin embargo, sí nos permitió ver lo que fue el punto de alcance y objetivos de los documentos, participación de los implicados, en este momento sería quienes participaban en la validación, rigor en la elaboración del documento, claridad de la guía, si aplica o no aplica en el trabajo cotidiano y si existió o no algún conflicto de intereses. Entonces,
Cada uno de esos puntos tenía ítems o preguntas en las que los validadores fueron anotando su opinión al respecto. Todos los farmacéuticos que participaron tenían experiencia en la práctica clínica de farmacia de comunidad em, para lo que es la guía de servicios farmacéuticos en inmunización. Se tomó en cuenta farmacéuticos, de hecho en ambas, que tuviesen mínimo 5 años de experiencia laboral. Ay, regálame un segundo, que esto me está tapando acá. Entonces, inicialmente habían 30 farmacéuticos, 15 farmacéuticos para cada guía en este proceso de validación. Y de estos 15 obtuvimos 9 respuestas para cada guía, ¿verdad? Entonces, ahí eso es importante aclararlo, que no son 9 en total, sino 9 para cada guía. Vamos a adentrarnos a lo que nos atañe esta noche, que es conocer un poquito más de qué trata estas guías. La primera guía es la guía sobre servicios farmacéuticos en inmunización. Esta es una guía de actuación profesional desde la farmacia de comunidad. El objetivo de la guía, como les contaba desde un inicio, es establecer un conjunto de acciones a desarrollar por un profesional en farmacia en la prestación de un servicio farmacéutico de inmunización con el fin de una mayor estandarización de la práctica profesional en la farmacia de comunidad y a la vez contribuir a la salud pública y la mejora de la cobertura vacunal. ¿A quién va dirigido este documento? A todos los farmacéuticos y farmacéuticas que en su calidad de regente permanente o de sustituto de una farmacia de comunidad participen o deseen implementar los servicios farmacéuticos en inmunización, que es algo que de hecho ya se hace actualmente en el país, ¿verdad? Nosotros los farmacéuticos, cuando estamos regentando una farmacia de comunidad, si nuestra farmacia provee vacunas, nosotros estamos brindando servicios farmacéuticos en inmunización. Y eso es importante aclararlo porque tal vez por ahí quedan las dudas al respecto. Estas actividades e intervenciones de la guía, tal cual se considera que son parte de la cadena de inmunización. Este concepto fue introducido y digamos concretado en el documento de antecedente que les mencioné ahora, diapositivas atrás, que se elaboró como parte de esta alianza entre Farmacéutica de las Américas, Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y Centro Nacional de Información de Medicamentos CIMED de la UCR. Entonces, el concepto, si no lo conocen, de cadena de inmunización es la secuencia de procesos interrelacionados desde la concepción y desarrollo de una vacuna hasta su administración a los usuarios de los servicios farmacéuticos en inmunización. Entonces, para que quede más claro, contempla la parte de investigación y desarrollo, producción, registro, comercialización, almacenamiento y custodia, distribución, administración, seguimiento y farmacovigilancia y educación. Entonces, vamos a verlo acá, cómo esta cadena es lo que se llama cadena de inmunización. Hay una parte de desarrollo industrial y comercialización, ¿verdad? Que abarca lo que está señalado aquí en la imagen, hasta distribución, pero resulta ser que almacenamiento y custodia y distribución son actividades que se comparten. ¿Qué significa esto? Tanto en la parte de desarrollo industrial y comercialización, como en la parte del servicio farmacéutico y inmunización, porque lo realizamos tanto en esta parte primera, ¿verdad? Como en la parte a la hora de brindar el servicio. Es por esto que en la guía, en el documento tal cual, cuando se habla de servicios farmacéuticos de inmunización, abarcamos como actividades de apoyo lo que es almacenamiento y custodia y distribución, y abarcamos como actividades de atención farmacéutica en inmunización lo que sería administración, seguimiento y farmacovigilancia y educación. Aclarado este contexto, en este panorama, podemos ver, me voy a enfocar, voy a devolverme nada más para comentarles algo. En la diapositiva anterior, si ustedes ven
Almacenamiento y custodia y distribución son consideradas actividades de apoyo, por tanto, yo me estaré enfocando más en lo que sería la parte de atención farmacéutica. De almacenamiento y custodia y distribución, en el documento, en la guía, ustedes podrán encontrar diferentes actividades que se señalan. Por ejemplo, en la parte de lo que sería almacenamiento y custodia, tenemos disponer de la cantidad adecuada de vacunas, controlar el inventario y adquisición de nuevas vacunas, mantener y revisar constantemente la temperatura. Por eso yo les decía que eran actividades que ya se realizan desde las farmacias de comunidad, ¿verdad? Por parte del profesional en farmacia y también como apoyo la parte de los asistentes, ¿verdad? Que son el personal de apoyo. Contar con un protocolo en caso de interrupción de cadena de frío, verificar el cumplimiento de las especificaciones de la refrigeradora, designar personal responsable y suplente de los controles de vacunas, establecer y divulgar el protocolo de obtención y custodia de las vacunas y velar por el correcto control y acomodo de las vacunas. Estas ya son actividades que se realizan actualmente, que están en protocolos, pero que es importante que en la guía, en el documento, como contempla esta parte, también haya, aunque sea un breve resumen, que la guía sí contempla, de lo que serían estas responsabilidades de parte del profesional y de sus colaboradores. En la parte de distribución, vemos que se identifica establecer una persona designada para los pedidos de vacuna, transferir las vacunas recibidas, ¿verdad?, en su empaque original inmediatamente al refrigerador, mantener el control de la fecha de expira, documentar la fecha, la cantidad, tipo y lotes de vacunas recibidas, incluir siempre un contacto para informar a la farmacia si se rompe la de frío, velar por un empacado correcto en las hieleras, si fuese necesario, y registrar el control de temperatura durante el traslado, ¿verdad? Si fuese necesario pues algún tipo de traslado. Este diagrama me gusta mucho, es un diagrama que viene en el documento y que contempla tal cual puntos importantes para ubicarnos de forma resumida en qué es lo que contiene el documento y por qué es de apoyo para todas las farmacias. En este caso, este diagrama es llamado Gestión de Farmacéuticos de Inmunización desde la farmacia de comunidad. Los servicios farmacéuticos en inmunización implican la gestión tanto de las actividades de apoyo, que es lo que yo les mencionaba en la cadena de frío, ¿verdad?, en el inicio, como lo que sería la atención farmacéutica en inmunización. Entonces, para mayor detalle de estas actividades de apoyo, que fue el resumen que yo les brindé hace poco, vemos que en cuanto a almacenamiento y custodia de vacunas y la distribución se pueden guiar o referir con mayor detalle en la guía de actuación profesional sobre buenas prácticas de cadena de frío. Este documento, la guía sobre SFI, le voy a llamar, ¿verdad?, como de forma abreviada, los servicios farmacéuticos en inmunización, se enfoca en lo que es atención farmacéutica en inmunización. Se ve que la atención farmacéutica brindada en inmunización tiene una serie de etapas. Primero, hay una identificación de las poblaciones de riesgo. Esta etapa es llamada recolección, es una etapa donde se identifica la población. Hay una etapa de planificación, donde lleva a un diseño de estrategias para el cumplimiento de las guías o protocolos. En esta etapa de planificación es, bueno, ¿qué vamos a hacer desde la farmacia, verdad? Para estar en línea con este documento o cómo este documento nos aporta o nos ayuda a nosotros en la farmacia para estandarizar una actividad que hace bien hacia. En cuanto a la ejecución, en la etapa de ejecución, esta etapa es una de las que voy a desarrollar más junto con mi evaluación en esta presentación. ¿Por qué? Bueno, porque a la hora de ejecutar necesitamos identificar necesidades de inmunización. Para esto es importante conocer el Esquema Nacional de Vacunación. Ustedes pueden tenerlos ya en sus farmacias. La guía también contempla un esquema actualizado. Propiamente hablando de este tema, en mi caso lo he tenido que trabajar también para la parte docente, dar clases, y conozco que encontrar una imagen de un esquema
nacional de vacunación actualizado es algo que no se encuentra fácilmente, ¿verdad? Casi siempre tal vez hay algunas vacunas que queden por fuera. Si nos vamos a la norma del 2013, pues está desactualizada. Entonces, por ahí, eso es algo que quiero que sepan que este documento aporta un esquema actualizado de lo que sería el esquema nacional de vacunación y que eso es uno de los aportes importantes también del documento. También contempla la parte de administración de vacunas y la educación. La parte de educación es algo que desde la farmacia de comunidad se realiza mucho, pero que también es importante conocer, bueno, qué es lo básico, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debería perderse de vista? En la etapa de evaluación se da un antecedente muy importante que es el establecimiento de indicadores para medición de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ahorita les enseño los indicadores, es una sugerencia, una recomendación de cómo ustedes pueden dar seguimiento desde la farmacia de comunidad, cómo andamos con el servicio farmacéutico de inmunización. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante también. En la parte o en la etapa de seguimiento se realiza tanto todo lo que tiene que ver con cuidados y precauciones como con farmacovigilancia, ¿verdad? Entonces, de estas 5 etapas de atención farmacéutica y inmunización, ahorita nos vamos a enfocar en la de ejecución y evaluación. Ok, vamos a ver acá para conocer los indicadores. En la etapa de ejecución, en cuanto a las actividades en atención farmacéutica e inmunización, se proponen estos indicadores. Por ejemplo, identificación de necesidades de inmunización, ¿verdad? Entonces, para esta parte es importante conocer sobre el esquema nacional de vacunación, que vamos a ver más adelante. Administración de vacunas, ¿verdad? Que son pasos a seguir para una vacunación segura. Educación sanitaria, que sería la parte de alfabetización en salud. Ahí vamos a ver acciones para hacer frente a los mitos sobre vacunas y el marco de trabajo, reconocer, unir, comunicar, que ahorita vamos a ver de qué trata. La imagen, tema nacional de vacunación actualizado. Ya pueden ver aquí, por ejemplo, en la que sería el esquema de vacunación de la norma del 2013. Por ejemplo, si ustedes se refieren a la norma del 2013, no van a ver la vacuna de rotavirus, que aquí sí está incluida la vacuna de rotavirus. Entonces tenemos BCG, hepatitis B, rotavirus, la pentavalente, neumococo, influenza estacional, sarampión, rubiola, paperas, varicela, virus de papiloma humano, que esta es otra de las que no se encuentra, si no se refiere a la norma del 2013, y las vacunas contra COVID-19. En el documento ustedes pues van a poder verlo con mayor detalle. Mi intención de mostrarlo aquí es para que lo conozcan, vean que está actualizado, más o menos del primer encuentro de cómo se ve, si no han visto el documento. Esta guía ya fue socializada por parte del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, sin embargo, la imagen es más que todo con esa intención de que la puedan conocer. En la parte de administración están lo que serían los pasos a seguir para una vacunación segura. Aquí ustedes pues también, si ya realizan esta actividad desde su farmacia, es algo que conocen, pero es importante documentarlo como todo procedimiento estandarizado, ¿verdad? En la parte operativa es importante saber, bueno, cuáles son esos pasos, ¿verdad? Desde el lavado de manos, la posición cómoda del usuario, preparar el área donde se va a administrar la vacuna, incluso pues brindar este confort y educación al usuario, la técnica de administración en sí de la vacuna. Y aquí importante resaltar, bueno, para empezar, que para las vacunas vivas atenuadas se recomienda evitar el uso de alcohol como antiséptico, pues se ha visto en investigaciones que podría inactivar la vacuna. Entonces, ya yo sé que ustedes también conocen, ¿verdad?, de ese punto, pero es importante destacar esos cuidados, incluso también explicar los efectos adversos esperables, que tal vez es algo que se haga o no se haga, pero la idea del documento es estandarizar que existe una explicación también de esos efectos adversos que son esperables, vigilar por 10 a 15 minutos en caso de que se presente algún efecto
adverso supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, los llamados cesados. Y en caso pues, de que se presente, atenderlo y reportarlo. También es importante saber que en las farmacias se cuenta con el protocolo de antichoque anafiláctico y es algo que ustedes lo tienen en las farmacias y que se contempla como en el proceso de administración de las vacunas por si se llega a presentar, entonces saber qué hacer en caso de. Si no es necesario, ¿verdad? Aplicar, que por dicho en la mayoría de los casos no es necesario aplicar un protocolo ante choque anafiláctico, entonces pues ya termina el proceso de administración de la vacuna. Hay un diagrama que se contempla en el documento. Este diagrama que se contempla básicamente es llamado diagrama de flujo para la administración de vacunas y la idea es, se capta el usuario, se brinda la opción de ver la vacuna, ¿verdad? Captar el usuario, ¿qué quiere decir? Que va a haber una etapa en donde ya sea que nos pregunten o por la vacuna o ya sea que nosotros, qué sé yo, veamos que estén con el usuario con una niña de 10 años, veo que está con su niña, eh, ya tiene la vacuna contra papiloma, ¿qué opina usted de la vacuna contra papiloma, verdad? Entonces, si se ve esa necesidad y se conoce la necesidad de inmunización, hay dos opciones, que el usuario acepte o no acepte la administración de la vacuna. Si nos pregunta por la vacuna en específico, pues sí, ¿verdad? Claramente que va a aceptarlo porque es un interés. Si es una oferta que se le hace buscando captar usuarios para lo que sería inmunización, si es rechazado, entonces, pues básicamente ahí lo que se ve es, si es rechazado, no podemos ir en contra de lo que el usuario, ¿verdad? En este caso decide, pero sí se puede brindar información de el por qué sí sería importante llevar a cabo la inmunización. Entonces, se conoce la necesidad de inmunización, sí, se administra la vacuna, no, se identifica la necesidad de inmunización. Esto ya sería parte del regente, ¿verdad? Entonces se ve que en la población adulta está el refuerzo de tétanos y difteria de cada 10 años, la vacuna de influenza estacional, la de neumococo y la de papiloma humano. Y en la población pediátrica se puede verificar en el esquema nacional de vacunación que ya vimos, ¿verdad? De menores de 0 a 15 años, por esa necesidad de inmunización que pueda tener el usuario. Voy a ver acá si más información. Tenemos una parte donde es importante señalar en cuanto a la administración de la vacuna, si existe hipersensibilidad a algún componente, sí o no. Entonces, si sí existe, no se debe administrar la vacuna si existe un antecedente de choque anafiláctico en caso de evidencia de que haya existido previamente y se debe derivar para la administración en un centro de salud. Si no hay hipersensibilidad a ninguno de los componentes o no se conoce, entonces se procede a administrar la vacuna según las especificaciones del fabricante. Para esto es importante recordar en ese punto, en algún momento ingresar los datos de inmunización en el sistema nominal de vacunación Sinovac. El Colegio de Farmacéuticos también ya ha brindado capacitaciones y me imagino por ahí que también han quedado grabadas en algún canal de YouTube o alguna otra red social en donde ustedes pueden ver otras capacitaciones que han existido sobre el Sinovac. Ahí después lo que se hace es vigilar por la posibilidad de una reacción adversa en los próximos 10 minutos y como ya habíamos visto anteriormente, se vigila por esa posibilidad. Si se presenta la reacción adversa, por ejemplo, si se presenta choque anafiláctico, se procede con el protocolo, ¿verdad? Y también se documenta, y es importante acá tener claro algo para quienes nos están viendo el día de hoy, toda reacción adversa grave, ¿verdad?, que pone en riesgo la vida de una persona, es necesario reportarla ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia, por ejemplo, mediante Notifacedra, o incluso en Notifacedra se genera el PDF del reporte de reacción adversa, y este mismo PDF también se puede enviar por correo al ministerio, dando a conocer la reacción adversa grave. Todas las que son reacciones adversas graves que ponen en riesgo la vida de una persona se deben reportar en un plazo no mayor de 24 horas.
y aquellas que no ponen en riesgo la vida de una persona no se consideran graves y por eso hay un plazo de hasta 10 días de reportar una reacción adversa. Acá yo les hago un llamado porque yo sé que desde la farmacia de comunidad muchas veces se conocen reacciones adversas de los usuarios, pero no se reportan. Y recordemos que la importancia de reportar los efectos adversos de cualquier medicamento radica en que se generan señales de alerta. Esto es comunicado por medio del Centro Nacional de Farmacovigilancia y se pueden tomar medidas al respecto. Ya en esta parte, si no se presenta ningún efecto adverso, se brinda lo que sería el carnet de vacunación, ¿verdad? Se nota en los datos del carnet de vacunación y se finaliza con lo que sería la administración y toda la oferta de la administración de la vacuna. Algunas acciones sugeridas, perdón, es que en el Zoom las, las- los videos y la barrita de información de Zoom me pasa tapando a cada rato la presentación, entonces cuando los corro se me pasan las diapositivas. Pero bueno, con respecto a las acciones sugeridas para hacerle frente a los mitos, también es un punto que se toma en cuenta en el documento y acá me parece importante saber qué no resulta conveniente hacer con respecto a los mitos y qué sí resulta conveniente hacer con respecto a los mitos. De hecho, este cuadro es un cuadro del documento donde se ve, bueno, importantísimo no repetir los mitos, ¿verdad? Qué sé yo, que la vacuna tiene un chip o que la vacuna puede ser peligrosa porque, bueno, etcétera, ¿verdad? Todas estas teorías de conspiración. No es, o sea, no es oportuno repetir esos mitos ni dar explicaciones largas o hacer advertencias explícitas. Sí se debe utilizar, bueno, tampoco es recomendable utilizar un lenguaje fuerte que pueda aumentar la percepción del riesgo, ni tampoco confiar solo en lo que serían los recursos de la web, no permiten el debate cara a cara, ¿verdad? Ni tampoco se debe hacer hincapié solo en los beneficios y no mencionar los riesgos. Entonces, eso es lo que no se debe hacer, pero que sí se debe hacer. Se debe destacar los hechos y utilizar elementos visuales, de ser posible, ¿verdad? Algunas farmacias tienen, por ejemplo, recursos informativos, afiches, proporcionar explicaciones alternativas, explicar los efectos secundarios conocidos, destacar que puede ser un requisito que se notifiquen, ¿verdad? Todos esos efectos secundarios, reconocer las preocupaciones de los usuarios, eso es muy importante, proporcionar una visión equilibrada, apoyada en pruebas científicas y aprovechar las percepciones positivas que puedan existir sobre la vacunación. Este marco llamado reconocer, unir, comunicar, me gusta mucho porque en el documento se puede ver de la siguiente forma. Les leo uno como ejemplo. Razones para no vacunar, ¿verdad? Que se expone como parte de estos mitos. Uno de los mitos es las vacunas causan autismo, y ya sabemos que es uno de los más conocidos y que hay todo un trasfondo de un movimiento antivacuna que se originó hace muchísimos años a raíz de una investigación que había hecho un médico donde luego se comprobó incluso que había conflicto de intereses y que básicamente sin mucha evidencia relacionaba el hecho de que algunos niños se habían vacunado con que tuviesen presencia o no de autismo. Entonces, se reconoce, ¿verdad?, que no hay pruebas de ello, no hay una evidencia contundente científica, sino más bien todo lo contrario, de que las vacunas causen autismo. Se da una unión, ¿verdad?, lo que muestran los datos es, y entonces ahí se menciona, ¿verdad?, que existen numerosas pruebas de que las vacunas no están relacionadas con una mayor incidencia de autismo. Y así en el cuadro pueden ir abarcando, o sea, en el documento se abarcan diferentes mitos y se sugiere pues cómo hacer esa unión para comunicar o de qué forma comunicar que es un mito y que no es algo que sea comprobable bajo evidencia científica, sino al contrario, que más bien existe evidencia científica que anula, digamos, este tipo de afirmaciones. Entonces, por ejemplo, pensando un poco más en los indicadores, en esta etapa de evaluación, lo que se hace es, o se sugiere en el documento es
que en cuanto a almacenamiento y custodia, se tenga en cuenta como indicador el control de temperaturas mínimas y máximas. Se sugiere que se haga pues cada semana, en las farmacias muchas veces es algo mensual, ¿verdad? Un diagrama que tenemos. En la parte de distribución, el número de vacunas aproximadas a vencer, ¿verdad? Que es importante tener en cuenta. En la de administración de vacunas como indicador, utilizamos o se sugiere que se utilice el número de vacunas recomendadas para su administración desde la farmacia de comunidad y el porcentaje de inmunización según el antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Damos un ejemplo. Para un porcentaje de inmunización, en cuanto a la vacuna de influenza, se tiene que 120 vacunas contra influenza se administraron en 3 meses en la farmacia. Y esto lo dividimos entre las 200 vacunas contra influenza que teníamos en inventario en esos 3 meses, ¿verdad? Lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje y en ese ejemplo en específico quiere decir que en 3 meses se obtuvo un 60% de administración de vacunas contra influenza. Entonces, ese es el indicador que también se sugiere, ¿verdad? Uno de los que se sugiere en el documento es ver, bueno, cuánto se está inmunizando con respecto a una vacuna en específico. En la parte de seguimiento y farmacovigilancia, documentar el número de reportes de sospechas de reacciones adversas detectadas y enviadas, ¿verdad? Es importante que no solo sea lo detecté porque me lo dijo el usuario, sino que también hice el reporte en Notipacer. En cuanto a la educación, el número de dispensaciones de vacunas, ¿verdad? Bueno, cuántas vacunas se vendieron y fueron acompañadas de una dispensación o se administraron con una dispensación. El indicador también que se sugiere en cuanto al número de consultas resueltas sobre vacunas. Entonces, en una es, en la parte de educación nos consultan y resolvemos esa consulta, sería ese número de consultas un indicador, y el otro, más bien vamos a hacer una dispensación activa de esta vacuna, entonces ese es otro indicador. La guía contempla un cuadro, ¿verdad? Muy valioso, siento yo, en cuanto a información de las vacunas. Por ejemplo, este cuadro es bastante extenso, yo solamente pongo esto aquí de muestra, pero en la guía ustedes pueden encontrar entonces, para cada vacuna, las indicaciones, dosis, el esquema, las contraindicaciones y precauciones, las reacciones adversas, ya lo que sería el uso en embarazo, por ejemplo, y no solamente de influenza, esta la coloqué como para efectos demostrativos, pero sí es un cuadro bastante valioso, considero yo, porque tiene información, que de hecho es información actualizada, incluye también las vacunas contra COVID y así ustedes pueden pues, tener una fuente de consulta rápida. Voy a darle el pase aquí al doctor Villalobos para que continúe con la otra guía. Muchas gracias, Tati. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre la guía de actuación farmacéutica de buenas prácticas de cadena de frío en la farmacia. Les voy a comentar un poco sobre cómo está estructurada esta guía, qué van a encontrar dentro de la guía. Es importante mencionar que esto es una actualización del documento que ya se estaba manejando por parte del Colegio de Farmacéuticos. Entonces se toma el documento y se realiza una actualización del mismo. Entonces vamos a encontrar algunos apartados que ya veníamos manejando en la guía anterior de cadena de frío y que ya conocemos desde la parte de la farmacia de comunidad, pero también vamos a encontrar unos apartados nuevos que forman parte de este proceso de actualización. Un punto muy importante es entender o traer a colación la importancia de estas guías para nosotros como farmacéuticos y sobre todo para los farmacéuticos que se desarrollan desde la farmacia de comunidad. Recordemos que la eficacia de las vacunas y los medicamentos termolábiles que podemos manejar dentro de la farmacia, esta eficacia depende de que se mantengan las condiciones apropiadas de almacenamiento, la parte de distribución y la manipulación. Cualquier punto que se interrumpa dentro de esta cadena puede afectar el efecto terapéutico que puede recibir el paciente y causarle un daño al paciente o que el paciente no tenga el soporte que la vacuna o el medicamento le debería proporcionar. Em,
resultando en la pérdida de eficacia o toxicidad del mismo. Se han documentado brotes de enfermedades prevenibles debido a la conservación inadecuada de vacunas, como sarampión en Canadá, tosferina en Australia y difteria en antigua Unión Soviética. Entonces, es muy importante que este proceso de el mantenimiento de la cadena de frío de los medicamentos que se manejan en la farmacia de comunidad se mantenga por la seguridad del paciente. ¿Cuál es el objetivo de la guía de cadena de frío? La guía proporciona pautas y procedimientos para los farmacéuticos en farmacias con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la cadena de frío para los productos que lo requieren como parte de nuestro servicio de farmacéuticos asistenciales. Ok, ¿cómo está estructurada esta guía? Esta guía está estructurada desde lo más general que tenemos que conocer para mantener la cadena de frío a las partes más específicas. Vamos a empezar con un apartado de elementos necesarios para el mantenimiento de la cadena de frío. ¿Qué vamos a encontrar en este primer apartado? Bueno, vamos a encontrar eh, el equipo de refrigeración necesario para la conservación de la temperatura de las vacunas y los medicamentos termolábiles dentro de la farmacia. ¿Cómo está compuesto este equipo de refrigeración? ¿Cuáles son sus características y cómo debe ubicarse dentro de la farmacia? Que son aspectos que ya hemos venido manejando, pero es importante que los tengamos siempre presentes. También tiene un apartado de mantenimiento y limpieza del equipo de refrigeración. Puse esta nubecita que ven en la esquina que dice: nunca se debe almacenar alimentos, bebidas ni otros productos ajenos en la refrigeradora destinada a conservar las vacunas y demás productos o medicamentos termolábiles. Ya sabemos que hay muchos reglamentos o puntos importantes que tenemos que seguir para la conservación de las vacunas y los medicamentos y que como farmacéuticos de comunidad los solemos tener presentes durante nuestro proceso de capacitación, de estudio para ser farmacéuticos de comunidad o cuando llegamos a trabajar en una farmacia, pero se nos pueden ir por ahí o en algún momento olvidarlos. Entonces, dentro de la guía vamos a encontrar estas nubecitas azules distribuidas por todos los apartados como recordatorios importantes de aspectos relevantes para el mantenimiento de la cadena de frío. La guía, perdón, está redactada en prosa con puntos importantes para el mantenimiento de la cadena de frío. Sin embargo, como luego toda esta información que viene muy bien detallada, se estructura en tablas de verificación, en diagramas de flujo que pueden resultar herramientas útiles para nuestro servicio dentro de la farmacia de comunidad para que lo tengamos al alcance de la mano, podamos seguirlo mucho más rápido y cualquier aspecto que necesitemos profundizar de estas tablas o de estos diagramas, los podemos ir a consultar a el cuerpo de la guía. Entonces, por ejemplo, acá está un anexo que es una lista de verificación de características, ubicación y orden del equipo de refrigeración. Súper importante para que nosotros tengamos esto a mano y estemos chequeando si cumplimos con los requisitos dentro de nuestra farmacia de comunidad. Puedes ayudar. Este es uno de los diagramas que van a encontrar para el mantenimiento de la cadena de frío. Vamos a encontrar las partes importantes, operaciones normales dentro del proceso en un círculo, por ejemplo, contar con equipo en buen estado para las vacunas, contar con equipo en buen estado para los termolábiles, que son procesos normales perdón, operaciones normales dentro del flujo. Luego, en los cuadros amarillos vamos a encontrar procesos a los que tenemos que estar controlando periódicamente, como verificar que la refrigeradora se encuentra en buen estado. Esto es del día a día, verificar que el termómetro se encuentra calibrado y estar tomando la temperatura correspondiente. Luego vamos a encontrar puntos de decisión, de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando llegamos al punto de verificar si la refrigeradora hace escarcha. Si hace escarcha, hay una forma de proceder con la limpieza de la misma, a diferencia de si no hace escarcha. Entonces, todo esto lo podemos ir siguiendo en el diagrama de flujo y podemos llegar al cuerpo del documento para profundizar a detalle. Este es otro de los diagramas
que es la guía para realizar la limpieza del equipo de refrigeración. Ahí me disculpan si no se ve muy bien, fue cuando amplié la imagen para la presentación, pero la pueden ver a detalle dentro de la guía. ¿Me ayuda, Tati? Ok. Siguiendo con la parte, con el primer apartado de elementos necesarios para el mantenimiento de la cadena de frío, vamos a encontrar un apartado sobre el personal calificado para mantener o responsable del mantenimiento de la cadena de frío. Como todos sabemos, nosotros como farmacéuticos y regentes de la farmacia de comunidad somos los principales responsables del procurar que se mantenga el proceso de este, conservación de la temperatura de las vacunas o los medicamentos termolables. Sin embargo, para ninguno de nosotros es un secreto que en la farmacia vamos a contar con personal de apoyo. Entonces, la guía trae un apartado que a mi opinión es muy importante porque detalla, si quieres pasas a la siguiente diapositiva, detalla punto por punto cuáles son las tareas que nosotros tenemos o nuestras responsabilidades como farmacéuticos regentes de la farmacia y el objetivo que tenemos de mantener la conservación de la temperatura y cuáles son las tareas que nosotros podemos, en las que nosotros podemos capacitar a nuestro personal de apoyo y delegarles para que colaboren con el proceso de conservación de la cadena de frío, porque ya sabemos que aunque sea nuestra principal responsabilidad, los técnicos de apoyo también deben velar porque se cumpla la estabilidad de los medicamentos. Luego pasamos ya a una segunda etapa de la guía, donde vamos entendiendo cómo mantener la cadena de frío por etapas. Al momento de realizar el pedido y recibir el producto, es una de las primeras etapas en la que nosotros, como regentes farmacéuticos de la farmacia de comunidad, tenemos que hacernos responsables de, desde ese momento, empezamos a procurar que todo esté en orden con respecto a la conservación de la cadena de frío. Dentro de la guía vamos a encontrar, como les comentaba, eh, punto por punto, a detalle, la descripción de las tareas que vamos haciendo. Por ejemplo, el regente debe verificar que el equipo de refrigeración cumpla con las condiciones requeridas y mencionadas en las secciones anteriores para almacenar vacunas y productos termolables. Y algo muy importante es que durante toda la guía ustedes van a encontrar que se hace referencia a varios apartados de la misma. Por ejemplo, acá en este momento nos devuelve a elementos necesarios para el mantenimiento de la cadena de frío. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Cualquier apartado que vayamos leyendo en la guía, nota, todavía no. En la anterior, ajá, gracias. Vamos a encontrar que nos refiere a puntos importantes como la primera parte, que son generalidades de elementos necesarios para el mantenimiento de la cadena de frío. Y también dentro de la misma guía se referencian los anexos que van a ser las herramientas que les van a facilitar a ustedes seguir de una manera mucho más sencilla los pasos para cada momento del mantenimiento de la cadena. Siguiente. Luego, ya cuando hemos recibido el producto, la orden, vamos al momento de usar el producto. Entonces vamos a encontrar tablas que igual nos dan detalles, por ejemplo, si el usuario desea aplicarse la vacuna o el producto termolable en la farmacia, ¿cómo debemos proceder? ¿Ok? Y también si el usuario desea llevarse el producto termolábil para ser aplicado en otro sitio, ¿cómo debemos proceder? Es muy importante que eso aplica para productos termolábiles, porque las vacunas deben ser aplicadas en la farmacia según instrucciones del Ministerio de Salud. En caso de que el medicamento termolábil se requiera aplicar por personal competente en otro sitio, debe ir a la farmacia para proceder con los respectivos pasos para hacer un prudente despacho del producto. Entonces, cuando llegamos a hacer este despacho del producto, como ven acá en negrita, como les indicaba, dentro de la misma guía se nos a otros puntos de la misma. Entonces, acá nos refiere a un apartado exclusivo para tener los pasos importantes al momento de distribuir y dispensar el producto termolábil. Siguiente.
Dentro de la misma guía también, para que lo tengan presente, van a encontrar imágenes que instruyen sobre los procesos para preparar, por ejemplo, las hieleras, cómo deben estar ubicadas las vacunas dentro de la refrigeradora, cómo deben conservarse los paquetes de frío, cómo se ven estos paquetes fríos. Entonces, para que sepan que la guía viene bastante ilustrada con imágenes que son tomadas de referencias de otros documentos, este, que sirven de soporte o sustento para nosotros desarrollar esta guía. Algo muy importante es que esta nueva guía presenta un apartado del mantenimiento de la cadena de frío para las nuevas vacunas contra el SARS-CoV, que si ustedes las guías pasadas de conservación de la cadena de frío, por obvias razones, no teníamos este apartado. Entonces ya vamos a encontrar dentro de esta guía cuáles son las pautas para seguir en el mantenimiento de cadena de frío de vacunas como la Moderna o la de Pfizer. Y venimos con una última etapa que es muy importante, que es el plan de emergencia en caso de corte eléctrico u otra eventualidad. Em, y vienen por secciones, que también lo vamos a encontrar en un diagrama de flujo, que nos indica qué hacer si el corte de energía o la eventualidad es de corta duración, cómo proceder si este corte se prolonga o esta situación se prolonga en el tiempo, y qué hacer cuando ya se ha restaurado el fluido eléctrico o solucionado la eventualidad. Aspectos muy importantes para actuar en caso de emergencia. Como les decía, viene desarrollado dentro de la guía y ustedes van a encontrar dentro de los anexos los apartados de diagramas de flujo que les va a ayudar a ustedes a seguir paso a paso. Como parte, perdón, la anterior. Como parte de los anexos van a encontrar, bueno, acá no colocamos todos los anexos, pero también van a encontrar una tabla que les va a permitir a ustedes poder imprimirla y hacer el control de la temperatura de la farmacia. Va a entrar también este anexo donde es la estabilidad de las vacunas a diferentes temperaturas y qué procesos ir o cómo actuar en caso, por ejemplo, de que hayan cortes eléctricos y vayamos tomando la temperatura. ¿Qué sucede cuando la vacuna alcanza cierto grado de temperatura? ¿Cómo se procede en ese momento? Y si todavía manteniendo su estabilidad o por el contrario, yo es una vacuna que tengamos que proceder eliminando. A manera de conclusiones y recomendaciones, es muy importante, como les comentaba, esta guía de cadena de frío es una actualización de la guía que teníamos, que estábamos manejando dentro del Colegio de Farmacéuticos hace un tiempo. Entonces, es muy importante la actualización constante y la vigilancia activa, que son esenciales para dentro de nuestro labor como farmacéuticos. Estar alerta ante nuevos datos, insumos o cambios a lo largo del tiempo, que es crucial para mantener la excelencia de la práctica profesional. Entonces, debemos estar en constante actualización y yo sé que muchos de nosotros trabajando desde la farmacia de comunidad ya tenemos presente cómo se lleva a cabo este proceso de conservación de la cadena de frío, pero es importante revisar esta nueva guía, ver a detalle cuáles son las nuevas inclusiones, cómo proceder, repasar por si acaso se nos olvidó por ahí algún detalle importante y sobre todo, este conocer cómo se interpretan estas guías para cumplir con la normativa de, dentro de la farmacia de comunidad y de nosotros como farmacéuticos asistenciales. Siguiente, Tati. Bueno, y eso era todo de nuestra parte. Pasamos con las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Cruz, doctor Villalobos, por la presentación de las guías. Tengo una pregunta en el chat y luego veo una manita levantada a la cual le voy a permitir el micrófono ahorita. Dice Guadalupe Cruz, el farmacéutico está habilitado para poder realizar la vacunación siempre y cuando estén capacitados y acreditados. Sí, Em, sí, Yo creo, sí, adelante. perdón,
Perdón, Doc, es que no sé, tal vez Guadalupe nos confirma si ella es de otro país. Me parece que ella es de otro país. Y en las Américas, en la región de las Américas, es diferente, ¿verdad? Entonces, tal vez aclaremos eso. Adelante, doctora Cruz. Justamente eso era lo que iba a aportar en este punto para Guadalupe, con lo que nos pregunta. En Costa Rica, sí, el farmacéutico está tanto capacitado como legalmente habilitado para lo que es la administración de vacunas. En las farmacias de comunidad se lleva a cabo la vacunación, ¿verdad? En aquellas que tienen disponible el medicamento biológico. Em, por ejemplo, en la seguridad social de aquí de Costa Rica, lo que sería la caja, no se realiza la administración de la vacuna tal cual por parte del farmacéutico o farmacéutica, sino que es algo que desempeñan los compañeros de atención primaria, los técnicos de atención primaria llamados ATAP. Son ellos quienes administran las vacunas y el farmacéutico sí es quien lleva todo el control, coordinación para adquisición, compra, distribución con los compañeros ATAPs para la vacunación. Esto es así en la seguridad social, justamente porque hay una distribución de tareas del sistema que lo atribuye de esta forma. No quiere decir que el farmacéutico no esté acá en Costa Rica en esa parte habilitado para administrar una vacuna, pero sí que en ese sistema tal cual del Seguro Social del país se ha como delegado esta actividad a los compañeros técnicos de atención primaria, porque incluso, bueno, no sé si acá habrá más gente de otros países, pero me parece importante destacar que parte de estos programas de atención primaria en inmunización es uno de los grandes aportes del país. Los técnicos en atención primaria, los ETAPs, van a las casas que están, digamos, que corresponden o están adscritas en el área de salud correspondiente para lo que es un seguimiento, control y registro de la vacunación. Entonces, se identifica tanto población de riesgo para vacunación en adultos como población que está o forma parte de las inmunizaciones para menores de 14 años, ¿verdad? Para, bueno, de 15 años, que sería para toda la parte del esquema nacional de vacunación. Entonces, en las farmacias de comunidad sí se lleva a cabo y está habilitado tal cual legalmente la administración de vacunas por parte del farmacéutico o farmacéutica. Pero sí acá, claro, que en la región de las Américas varía, ¿verdad? Hay otros países en los que el farmacéutico no tiene este aval desde la parte legal para lo que es la administración de inyectables, ¿verdad? Y también incluidas las vacunas. Sí, así es. Bueno, ella nos confirma que ella es de Perú, efectivamente. Muchas gracias, Guadalupe, por la pregunta. Voy a habilitar el micrófono a Yesenia. Ya lo tengo Buenas habilitado. noches, ¿me Buenas noches. escuchan? Sí, la escuchamos. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Quiero agradecerle a los doctores, a la doctora Yajaira que está moderando la actividad. Tenía una pregunta que ya el doctor cuando finalizó me la respondió. Sin embargo, bueno, como dice la doctora, la caja tiene todo un protocolo de trabajo y manejo de la cadena de frío, ¿verdad? En correspondencia con farmacia y son los ATAPs los que son encargados de la aplicación y demás. Mi consulta es a nivel de farmacia comunitaria, si las guías del Colegio de Farmacéuticos se utilizan en cada una de de los establecimientos o si es por parte del farmacéutico que, digamos, tenga interés en aplicarlo o si también la farmacia de comunidad tiene un protocolo para para la cadena de frío y el uso de los medicamentos, vacunas o inyectables. De que Bueno, responda. bueno, es importante mencionar que estas guías están hechas bajo el sustento de las normativas y las leyes que son necesarias aplicar dentro de la farmacia de comunidad. Entonces, a partir de esta normativa y de estas leyes, nace la guía que cada farmacia de comunidad tenga su protocolo, ¿verdad? No va a diferir mucho de la propuesta que nosotros estamos haciendo, de la guía. Es importante que cada farmacia tenga su protocolo, pero no va a diferir en gran parte porque nosotros, como les repito, la guía está hecha en base a la normativa y la ley
y cada punto que se detalla en la misma es parte de lo que se tiene que seguir dentro del trabajo como farmacéuticos para Sí, registrar la farmacia. ahí tal vez le agrego a lo que dice el doctor Villalobos que em, existen ya o existían ya protocolos para esta parte de cadena de frío, ¿verdad? Para el otro tema de servicios farmacéuticos e inmunización, más que todo la idea es documentar, estandarizar, ¿verdad? Pero en cuanto a cadena de frío, sí ya había documentos como antecedente que ya existían para estos protocolos y entonces las farmacias de comunidad sí siguen protocolos de cadena de frío. Este documento, esta guía, viene a no solamente unificar estos criterios que ya existían, sino también actualizarlos y también brindar nuevas herramientas, porque como les mostró el doctor Villalobos en la presentación, hay esquemas, hay diagramas, hay listas de verificación que probablemente tal vez algún regente eh, desde su propio actuar o quehacer profesional elaboraba una lista de verificación, tal vez otro regente no, ¿verdad? Hay un esqueleto que es en común y que es lo básico y eso las farmacias de comunidad no tienen. Pero esta guía aporta un poco más que ese, por decirlo así, esqueleto básico y también en la parte de herramientas, listas de verificación, esquemas, diagramas, recursos que como anexos se pueden imprimir y utilizar en la farmacia y entonces pues la idea más bien es brindarles ese apoyo desde el Colegio de Farmacéuticos con estas guías, ¿verdad? En un caso, para documentar y divulgar y, digamos, socializar ese conocimiento en servicios farmacéuticos en inmunización, ¿verdad? Porque muchas veces estamos capacitados, llevamos capacitaciones, conocemos, pero no hay una evidencia por escrito donde se diga, bueno, para esto existe esta guía. Y entonces esto permite que también se estandarice el quehacer profesional, que esa es, pues, al fin y al cabo de la idea. Entonces, por un lado, en ese tema, un poco esta parte de documentar y de estandarizar, y por otro lado, en el tema de cadena de frío, no solamente actualizar, sino también brindar ese apoyo o esas herramientas ya elaboradas, esos diagramas ya elaborados, para que se faciliten las tareas de parte de la región. Y no sé acá si tal vez a la doctora Yajaira le gustaría tal vez aportar un poco, porque un punto que sí desconozco es el tema de obligatoriedad, ¿verdad? No sé si es algo que ya se ha definido o no se ha definido, o cómo se ha hablado, si se ha hablado. Entonces, si tal vez la doctora le gustaría aportar de lo que conozca de este punto, perfecto. Sí, gracias, doctores. Nada más como de parte del colegio, efectivamente, bueno, aportar de que las guías vienen a ser recomendativas, ¿verdad? Vienen a, como la doctora Cruz lo definía muy claramente, a definir una línea de, de trabajo para el profesional farmacéutico en la farmacia, sobre todo en la farmacia de comunidad privada, donde todavía nos cuesta documentar, ¿verdad? Sabemos que en la institución, lo que es la Caja Costarricense de Seguro Social, hay mucho procedimiento, hay documentación. Sin embargo, el colegio viene a resolver también la problemática, por así decirlo, a nivel del sector privado, brindándoles estas herramientas o estas guías, ¿verdad? Para poder efectivamente estandarizar esa práctica y que todos los farmacéuticos puedan regirse con un solo documento, ¿verdad? Porque puede ser que alguna farmacia tenga su propio protocolo, tenga su propio procedimiento de cadena de frío, pero estas guías vienen a estandarizar la forma en cómo todos tenemos que abordar la cadena de frío, el servicio farmacéutico en inmunización, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente vienen a ser recomendativas y de alguna forma, pues yo no diría que obligatorio todavía, ¿verdad? Porque eso sería como que ya esté el fiscal en la farmacia privada ahí diciendo X y X, ¿verdad? Sin embargo, como el doctor Villalobos lo decía ahora, la guía de cadena de frío pues está basada en la norma. Y claramente, pues sí, el fiscal o el Ministerio de Salud en sí mismo también viene a fiscalizar todo lo que está normado, ¿verdad? Entonces, esta guía más bien viene a resolver un problema, a decirle al profesional en farmacia cómo tiene que abordar correctamente la cadena de frío. Inclusive,
Esta guía, como bien lo decía el doctor Villalobos, se actualizó, pero se actualizó con bastante contexto, ¿verdad? Porque el protocolo anterior solo era un pequeño procedimiento, había una introducción, había un contexto referencial, pero era un procedimiento básico. Sin embargo, esto viene a resolver todo el tema de distribución también, ¿verdad? El tema de si la directriz del Ministerio de Salud dice si se pueden aplicar vacunas o se pueden enviar vacunas fuera de las farmacias, y ya sabemos que la directriz es que ellos han dado y que se basa en esta guía es propiamente aplicar vacunas en las farmacias. Y en realidad, en conclusión, es eso, ¿verdad? Vienen a ser recomendativas y vienen a facilitar de alguna forma el trabajo de los farmacéuticos, no solo a nivel del sector público, pero sobre todo a nivel del sector privado. Yo me voy a permitir, como ya ustedes, bueno, ya la doctora Cruz lo mencionó, los documentos están publicados en la página web del colegio, pero yo quiero compartírselos aquí vía chat para que los tengan de primera mano. Ahí están los dos enlaces que los llevan a las guías, se los pueden descargar, los pueden leer con detenimiento. Y si hay alguna pregunta o consulta, pueden escribir al correo de mi persona, igual, en el colegio, eh, ejercicio profesional, @colfar.com, y con mucho gusto, pues ahí también atendemos todas las preguntas. Los fiscales, pues conocen estos documentos porque son parte del colegio y pues claramente siempre la idea es poder integrar todos estos documentos con lo que también ellos llevan en las fiscalizaciones, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, si a Yesenia le quedó un poco más claro el panorama. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Con gusto, a la orden. Bueno, no sé si hay más preguntas o más consultas. No veo ninguna manita levantada, tampoco en el chat veo preguntas, pero sí, ahí tienen en el chat lo que son las dos guías de actuación profesional. Agradecemos pues entonces a la doctora Cruz, al doctor Villalobos, por supuesto a la doctora Kenton también, que aunque no está presente, ella fue autora también de estos documentos. Y bueno, por supuesto a ustedes, colegiados y estudiantes públicos en general, que nos han acompañado el día de hoy. La charla está siendo grabada y pues se compartirá en los próximos días a través de las redes sociales en el canal de YouTube del Colegio de Farmacéuticos, para que puedan también poder verlo nuevamente si tuvieran alguna duda, o compartirlo con algún otro colegio. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.